Bien, mis hermanos, pues hoy somos sumamente bendecidos con la presencia de nuestro muy querido Padre Pepe, que viene a compartirnos hoy la fe necesaria para la oración. Así de pie, vamos a orar para que el Señor lo unja y lo llene de su poder, lo llene de esa sabiduría para que pueda compartir la palabra que llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Señor Jesús, llénalo de ti, Señor. Envía tu Santo Espíritu, Señor, una vez más sobre el Padre Pepe, para que Él sea el instrumento que necesitas en este momento, Señor, y para que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, se anide en nuestros corazones y se haga viva. Gracias, Señor, por enviar tu Espíritu Santo hoy en esta mañana, Señor. Virgen María, nos consagramos una vez más a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días a todos, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, ante todo, un agradecimiento al Señor por estar con ustedes. Después, un agradecimiento a todos ustedes porque supe que estuvieron orando. Estuve enfermo durante varios meses. Todavía estoy en un proceso de rehabilitación. Y el Señor me sacó de la fosa fatal, porque estuve a punto de irme para el otro lado. Así es que un agradecimiento muy sincero, sobre todo platicarles que nunca en mi vida había sentido tanto el poder de la oración. Estuve en estado de coma más de un mes, un coma inducido pero necesario, y tuve una experiencia de la cercanía de la hermana muerte. Me preparé para el viaje más importante de mi vida, es decir, el viaje al encuentro con el Señor. Pero Dios quiso dejarme aquí y me pregunté ¿por qué? ¿Por qué me dejó aquí si me había preparado para irme con Él? Y me dejó aquí porque mucha gente estaba orando por mí. Alguien me preguntó que si había tenido yo una experiencia mística y les dije, me parece que no. Es decir, no vi ningún túnel, ninguna luz, no se me apareció ninguna criatura celestial, tampoco tuve una visión de Jesús ni de Dios. Puedo decir que mi experiencia mística la tuve aquí con los ojos abiertos cuando me desperté. ¿Y qué fue lo que vi? Fui realmente testigo del amor de Dios a través de mis hermanos. Ese amor de Dios que Dios mismo nos entrega a través de su cuerpo, que es la iglesia. Descubrir una familia, mi familia de sangre y mi familia espiritual, que son ustedes. Y descubrir que la oración tiene un poder inmenso, que Dios escucha la oración y que Dios nuestro Señor, gracias a la oración que hicieron ustedes, que hicieron en la parroquia, en muchas parroquias, en esta diócesis, en muchas ciudades de México, donde yo había tenido antes el gusto, el placer y la oportunidad de compartir la palabra de Dios, habían estado orando por mí. Inclusive escuché y recibí telegramas, llamadas, mensajes telefónicos de otros países de América Latina y hasta amigos que están en Europa intercediendo por mí. Hoy las comunicaciones son rapidísimas y, amados hermanos, gracias y gloria a Dios por tanta oración. Ahora he descubierto que mis días están contados, que mis días son de Jesús, que cada instante que pasa es un motivo para darle gracias a Dios, que cada respiración, que cada latido del corazón es una oportunidad para seguir dando testimonio de Cristo. He descubierto que la vida es Cristo y la muerte es una ganancia, y que si el Señor nos tiene aquí muchos años o poquitos, es solamente
para proclamar ante los demás la inmensidad del amor de Dios. Así les resumo este pequeño testimonio y ahora paso al tema. Me pidieron que hablara sobre la fe en la oración. Entonces quiero compartirles algunas cositas que me encontré en el Nuevo Catecismo. Voy a contar el tiempo, son las 11:25. No sé cuánto me va a llevar esta reflexión, no va a ser muy larga. Pero me encontré con algunas cosas muy bellas en el Nuevo Catecismo. En primer lugar, el Nuevo Catecismo, en su esquema lógico, en la primera sección de la cuarta parte, nos habla de la oración y nos da una pequeña introducción. Y en esta pequeña introducción nos da una definición, obviamente. Por una parte, Santa Teresita del Niño Jesús nos dice que la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento, de amor, tanto dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Entonces, para Santa Teresita, la oración es un impulso del corazón, una mirada sencilla lanzada al cielo, un grito de reconocimiento de tanto amor de Dios para nosotros, tanto dentro de la prueba como dentro de la más inmensa alegría que estamos viviendo. Por otra parte, nos dice el Nuevo Catecismo, citando a San Juan Damasceno, la oración es la elevación del alma a Dios y la petición de bienes convenientes. Y nos hace una pregunta: ¿desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo? No. Oramos desde lo más profundo de nuestro ser, como dice el Salmo 130, versículo 14. Y entonces el Nuevo Catecismo nos dice que la humildad es la base de la oración. Queridos hermanos, yo siempre he estado convencido de que para orar se necesitan dos cosas fundamentales. Es un binomio que nunca falla. Fíjense bien, nunca falla. Dos cosas se necesitan para orar. Primera, guárdenla bien en su alma, en su mente, en su memoria. Necesitamos estar plenamente convencidos de lo pequeño que somos. Si no, nunca oramos. El que no está convencido de ser una criatura pequeña no puede orar. Pero les digo que son dos cosas. Segunda, necesitamos estar plenamente convencidos de la grandeza de la misericordia de Dios. Entonces, dos fundamentos. Uno, nuestra pequeñez, y el otro, la grandeza ¿de quién? De Dios. Si no están bien fincados estos dos fundamentos, argumentos, no podemos orar. No podemos orar, amados hermanos, porque la oración siempre habla de lo profundo de nuestro corazón. Por eso siempre en las mañanas, cuando vamos a abrir la liturgia de las horas, la iglesia lanza un grito a Dios y le dice: Señor, abre mis labios. Y después le dice la iglesia entera al Señor: y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi ayuda. Y dice también la palabra: date prisa en socorrerme. Abre mis labios. Quiere decir que la oración es un don, que Dios es el que nos ora en lo íntimo, en lo profundo de nuestro ser. Vamos a decirle al Señor todos esta petición. Cierren sus ojos un instante y vamos a hablar con Jesús, porque no tiene sentido
que estemos hablando y hablando y hablando de hablar con Jesús sin hablar con Jesús. Así es que hablando con Jesús todos, cerramos nuestros ojos y vamos a decir: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, abre mis labios. Señor, ven pronto en mi ayuda. Y mi boca proclamará tus alabanzas. Amén. Después el Nuevo Catecismo nos conduce por el capítulo 4 de San Juan. Ese diálogo bellísimo entre Jesús y la samaritana. Y entonces nos hace ver cómo Jesús le pide agua a la samaritana. Y nos introduce en un tema que es fascinante, el tema de la sed que tiene Dios de ti. Es un tema fascinante. ¿Por qué, amadísimos hermanos? ¿Por qué? Podríamos decir, oramos. En este capítulo 4, Jesucristo va al encuentro del ser humano, de todo ser humano. Dios es el primero en buscarnos. Y entonces Jesús nos pide de beber y nosotros pensamos que somos nosotros los que le pedimos a Él de beber. Y así es también. Pero esto nos hace descubrir algo. Dios se deja sorprender por nosotros. Se deja sorprender en la sed que tiene Él de nosotros, en su infinita y divina humildad. La petición de Jesucristo, dame de beber, no la podemos explicar sino desde las profundidades de Dios mismo. Entonces, fíjense en esto. Les voy a decir 3 palabras. Dios, primera palabra. Nos, segunda palabra. Desea, tercer palabra. Vamos a decirlo todos. Dios nos desea. Ahora cerramos los ojos nuevamente y vamos a repetir esta expresión. Dios me desea. 3 veces. Dios me desea. Dios me desea. Sepámoslo o no, la oración, decía San Agustín, es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Decía San Agustín, Dios tiene sed de que nosotros tengamos sed de Él. Hermanos, entonces nuestra oración de petición, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es nuestra oración de petición? Paradójicamente, la oración de petición que hacemos es no tanto una iniciativa mía. Yo no puedo presentarme ante Dios diciendo, tuve la iniciativa de venir con Dios a pedirle cosas. No. Toda oración, incluyendo la petición, está iniciada siempre por Dios. La iniciativa es de Dios. Dios nos busca primero a nosotros que nosotros a Él. Dios quiere que le pidas. En la Renovación Carismática hablamos mucho de la oración de alabanza y está perfecto.
Pero yo pienso que se nos olvida la oración de petición. Y son muchísimas las citas bíblicas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos hablan de la necesidad de pedir. ¿Por qué pedimos? ¿Por qué? Porque somos, dos razones les dije, muy pequeños. Y porque Dios es infinitamente grande y poderoso. Sin estas razones, entonces nunca vamos a pedir nada. ¿Qué más nos dice el Nuevo Catecismo? Pues nos hace una pregunta en el número 2562. Si quieren, tomen su Nuevo Catecismo ahí en su casa. Yo creo que lo tienen la mayoría. Y lean esta pregunta en el número 2562. La pregunta es la siguiente: ¿de dónde viene la oración? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, cánticos, salmodia, rezos, alabanzas, con gestos, con palabras, hasta con danzas. El que ora siempre es absolutamente todo el ser humano. Fíjense bien, todo el ser humano. Y hablar de la totalidad del ser humano es hablar de cuerpo, alma, espíritu, la totalidad de mi persona. Sin embargo, para designar el lugar fundamental de donde viene la oración, las Sagradas Escrituras, con muchísima frecuencia, dicen los especialistas en Sagrada Escritura, que son más de 1000 veces, y así lo cita el Nuevo Catecismo, más de 1000 veces se nos habla de este lugarcito secreto de donde viene la oración en la Biblia, que se llama, recuerden esta palabra, el corazón. Es el corazón el que ora. ¿Qué es el corazón en la Biblia? Nos dice el Nuevo Catecismo, el corazón es una morada. Y es la morada donde yo estoy. Es la morada donde yo habito. Según la expresión hebrea, semítica, bíblica, el corazón es el lugar donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inaprensible. No es aprensible ni por nuestra misma razón. No es aprensible por nadie, absolutamente nadie. Solo el Espíritu Santo puede sondear el corazón. Solo el Espíritu Santo puede conocer verdaderamente mi corazón. El corazón es el lugar de las grandes decisiones. En lo más profundo de nuestras tendencias psicológicas. Es el lugar de la verdad. Es ahí donde nosotros escogemos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que nosotros, a imagen de Dios, vivimos en relación con nosotros mismos, con Dios mismo, con nuestros hermanos mismos, es decir, vivimos en alianza. Entonces el corazón es ese lugar interior donde Dios quiere hacer una alianza de fe, de esperanza, de confianza, de amor contigo. Dios te invita a la confianza siempre. Te invita a la confianza. Y esto sucede en todos los seres humanos. Así estamos creados, así estamos hechos, amados hermanos. Dios nos diseñó así y colocó dentro de ti esto que se llama tu corazón.
Vamos a poner la mano derecha aquí. Otra vez cerramos los ojos y oramos. Y cerrando los ojos vamos a hacer una oración. Respiren profundamente y vamos a decir Jesús. Respira despacito y profundo y vuelve a decir Jesús. Inhala y posteriormente exhala y di por tercera vez Jesús. Digamos esta frase: sálvame Jesús, sálvame Jesús, sálvame Jesús, perdóname Jesús, perdóname Jesús, perdóname Jesús. Digamos también: te necesito Jesús, te necesito Jesús, te necesito Jesús. Sigan con sus ojitos cerrados, levanten los dos brazos hasta el cielo, piensen solo en Jesús, respiren profundamente diciendo Jesús, 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 Dios mío, Salvador mío, Señor mío, te necesito, te necesito. Sálvame Jesús, sálvame Jesús, sálvame Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Amén. Bien, poco a poco el Espíritu Santo se va convirtiendo como en nuestro corazón divino. A mí me gusta mucho un pensamiento de San Juan Eudes. San Juan Eudes decía que el Espíritu Santo era el corazón de Jesús. Fíjense bien qué pensamiento tan inmenso, tan grande. El Espíritu Santo es el corazón de Jesús. Por eso en el Antiguo Testamento los profetas de la Nueva Alianza, los que contemplaban en el proceso de la historia sagrada el advenimiento de una nueva alianza, lo decían con palabras como esta: arrancaré tu corazón de piedra y te daré un corazón nuevo, un corazón de carne. Y el Espíritu Santo quedó simbolizado a través de las palabras de los profetas con el símbolo del corazón. Yo recuerdo que cuando se escribió el libro Signo de Contradicción del Papa Juan Pablo II, que son una secuencia de conferencias, de pláticas, de charlas que él dirigió a su predecesor Pablo VI en un retiro a la curia romana, él decía que si a él le pidieran tomar una imagen y a través de esa imagen pensar en Dios, él escogería la imagen de un corazón palpitante. Es decir, él pensaría en un corazón, y un corazón vivo, un corazón lleno de vida. Dios está más allá de los símbolos, pero el corazón siempre ha simbolizado la gracia del Espíritu Santo derramada en el interior humano. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 5, dice: el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Este derramamiento del Espíritu en el corazón humano va convirtiendo el corazón de cada uno de nosotros en un corazón orante. Y oh maravilla, fíjense en esto, una de las características de la oración cristiana, digo, oh maravilla, es que Dios ora en nosotros, Dios nos ora. Por eso Jesús le hablaba a la samaritana de ríos de agua viva. Es decir, el cristiano ahora tiene que colocarse en la acústica de Dios que está orando en el fondo de su ser.
y debe de unirse a la oración de Dios. Dios habla con Dios en el fondo de ti mismo. Dios habla con Dios en el fondo de ti mismo. Es decir, Dios está orando dentro de ti. En un coloquio infinito, trinitario, amoroso, ininteligible para ninguna criatura humana. Por eso de pronto los hijos de Dios empiezan a decir, como en glosolalia, palabras ininteligibles. Algunos de ustedes tienen el don de lenguas, ¿no es cierto? Pero la oración fundamental del Espíritu es tomar de lo de Jesús, como dice San Juan, y colocarnos dentro de nosotros y hacernos así un solo Jesús orante en coloquio eterno con el Padre. Estamos llamados a una oración eterna. Yo por eso les digo, no se cansen de orar nunca. Por eso les digo, nunca jamás oramos de más. Estamos llamados universalmente, invitados por Dios a una vocación también universal, a la oración incesante. El hombre es un ser orante, el hombre es un ser litúrgico, como los girasoles que están buscando el rayo de luz. Así el corazón humano está hecho para Dios. Vamos a escuchar a San Agustín que nos dice: colocaste en mi corazón un hueco que tiene forma tuya, y el único que lo puede llenar eres tú mismo. Cierren otra vez sus ojos, pónganse las dos manos en el corazón y vamos a respirar hondo, despacito, todos respiren. Vamos a decir: Jesús, 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 Jesucristo, te amo, te bendigo, te amo, te bendigo, te adoro. Jesucristo, te amo, te adoro, te estoy esperando, te creo con toda mi alma, sé que estás dentro de mí. Jesucristo, bendito seas, alabado seas, ensalzado seas, glorificado seas. Amén. Ahora sigan con sus ojitos cerrados, respiren profundamente y vamos a decir solo esta palabra: Dios, 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 Jesús, 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 Jesús. Muy quedito. Amén. Amén. Adoración. Adoración. Amor. Trinidad. Amén. Abran sus ojos. Estamos llamados a una oración incesante. Ahora, una preguntita. ¿Jesús oró? Díganme sí o no. Si ustedes abren los santos evangelios, se van a encontrar a Jesús haciendo un milagro, o discutiendo con un fariseo, o en un estado de oración. Bueno, oró tan profundamente Jesús que a los apóstoles, a sus discípulos, a sus amigos íntimos, los contagió totalmente. Lo vieron orar y lo vieron orar de tal manera que a ellos se les antojó la oración de Jesús. Se les hizo sabrosa y ya no soportaban el deseo de decirle: Jesús, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar como tú oras. Bien. El Nuevo Catecismo, en el número 2599, para que lo lean, nos habla de esta oración de Jesús. Y dice: Jesús aprendió a orar porque Él se hizo carne. Él se hizo totalmente hombre, sin dejar de ser Dios en ningún instante.
Pero como ser humano que era, Jesús aprendió a orar conforme a su propio corazón de hombre. ¿Y cómo aprendió a orar? Su primer maestra de oración tuvo que haber sido su mamá. ¿No piensan ustedes? Yo personalmente les digo que las oraciones que sigo rezando hoy de viejote fueron las que me enseñó mi mamá cuando tenía 3 meses de nacido, o 6 meses, o 1 año. Y las sigo diciendo. Y las digo todos los días, me las enseñó mi mamá. Y a mí me parece que a todos los seres humanos nuestra madre nos enseña a orar. Y lo hizo una madre que fue la Virgen María con Jesús, que nos dice San Lucas acerca de ella que conservaba todas estas maravillas en su corazón. Las maravillas del Todopoderoso. Y meditaba estas maravillas. Entonces Jesús aprende a orar también como todo ser humano. Aprende a orar de su madre, de su padre adoptivo San José, y lo aprende en los ritmos de la oración del pueblo, en la sinagoga de Nazaret, en el templo. Pero, y este pero es bien importante, en el caso de Jesucristo, como es el Hijo de Dios, su oración brota de una fuente distinta. Escuchemos bien. Y esto lo deja sentir apenas a sus 12 años de edad. Yo debo estar en las cosas de mi Padre. San Lucas capítulo 2, verso 49. Aquí comienza a revelarse, fíjense bien esto, es bien importante para ti, para tu oración personal. Aquí comienza a revelarse, hermanos, la novedad de la oración cristiana, la novedad de la oración en el Nuevo Testamento, la novedad de la oración en los últimos, en la plenitud de los tiempos. Vamos a decirlo con 2 palabras o con 3 palabras, que el Nuevo Catecismo las escribe con letra cursiva para resaltarlas. Las 3 palabras son la segunda palabra, oración. La tercera palabra, escuchen, filial. ¿Qué significa filial? Significa la oración de un hijo. Gloria a Dios. Esta es la novedad inmensa de la oración que nos trae Jesucristo. Que Dios es mi papá. Que Dios es nuestro Abba. Que el Padre esperaba de sus hijos y que va a ser vivida por fin en el propio Hijo único, hecho carne. Y esa oración va a ser una oración que Jesús realizará con los hombres y en favor de los hombres. Esto es importante para ti y para mí. Vamos a poner un ejemplo, el pasaje del bautismo de Jesucristo. En San Marcos lo encuentran en el capítulo 1. En San Lucas me parece que es el 3 y San Mateo también. Bueno, fíjense lo que dice San Lucas en el bautismo de Jesús. Dice, una vez que Jesús salió del agua, dice, mientras oraba, los cielos
se rasgaron, los cielos se abrieron. El Evangelio de San Lucas dice, los cielos se abrieron, y el Evangelio de San Marcos dice, los cielos se rasgaron. Trasládese con su imaginación a la escena. Vaya usted ahorita a esa escena, véala, contémplela. Jesús está en medio del río viendo la mirada de su pariente Juan Bautista, que hace escurrir agua sobre todo su cuerpo. Está saliendo ahora del río mojadito, empapado, lleno de agua. Imagíneselo. Y dice el Evangelio, mientras Jesús oraba, habiendo salido del agua, los cielos se abrieron, se rasgaron, y se escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Entonces, ¿qué fue lo que rasgó el cielo, amados hermanos? A mí me gusta preguntarle a la gente en los bautizos, ¿a usted le gusta más la palabra abrir o la palabra rasgar? Y a muchas personas les gusta la palabra rasgar, porque la palabra rasgar es con mucha fuerza. ¿Qué fue lo que rasgó el cielo? Dos cosas rasgaron el cielo. Primero las dos. La oración de Jesús, que estaba en la tierra orando, y el corazón amoroso de su Padre, que estaba en el cielo escuchando. Eso fue lo que rasgó el cielo. Amados hermanos, siempre que estamos orando desde esta dimensión filial, el cielo se rasga para nosotros. El cielo se abre para nosotros. No existe la oración no escuchada. Fíjense bien. No existe la oración ¿qué? Dios escucha nuestra oración con el cielo cerrado o con el cielo abierto. ¿Quién abrió el cielo? ¿La oración de quién? Y Jesús abrió el cielo para que nosotros pudiéramos hablar con su Padre como Él habla con su Padre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, nosotros por el bautismo fuimos hechos una sola cosa con Cristo. La oración de la iglesia es la oración de Jesús. La oración de Cristo es la tuya y la mía. Toda oración cristiana es trinitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que es una oración por Cristo, en Cristo, con Cristo. En la fuerza, en el poder, en el amor del Espíritu Santo. Y está dirigida al Padre, para quien es todo amor, toda oración, toda alabanza, toda adoración, toda gloria por los siglos de los siglos. La oración cristiana entonces es oración, díganme la palabrita, trinitaria. Vamos a darle un aplauso a la Santísima Trinidad, pero fuerte. Más fuerte. El cielo se abrió, porque este aplauso es de Cristo. Ahora escuchen la voz del Padre. La voz del Padre tiene 3 pensamientos que los tienen que escuchar todos otra vez. Ojitos cerrados, por favor. Las 2 manos en el corazón. 3 pensamientos. El cielo se abrió. 3 pensamientos que vienen del Padre para ti hoy. Este es mi Hijo. Nunca lo olvides.
amado. Nunca lo olvides. En ti me complazco, es decir, estoy feliz, yo tu papá, de ser tu papá. Yo soy un Dios que está feliz de ser tu papá. Soy tu papá y nunca lo olvides en toda la eternidad. Van a respirar profundamente y van a decir, Abba, 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 Padre, Padre, Padre. Gracias, Padre. Te amo. Te necesito. Papá. Vamos a hacer un ensayito de oración que llegue hasta el cielo. Levanten sus brazos todos. Adoren, adoren, adoren al Señor. Alábenlo. Alaben a ese papá. Los que tienen el cántico en lenguas, digan una palabrita en glosolalia, en lengua. Bendito seas, papá, Dios, Jesús. Kariashiri amalaria nakara namanarashi. Aramalarasiriande yanaha. Diriana mashe. Dariana kaira malahaya marashiri. Canten al Señor. Canten, canten a Jesús. Abran sus labios. El cielo está abierto. El cielo está abierto. Dios está contento porque es tu papá. Porque tú eres su hijo. Tú eres amado de Dios. Gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Gracias por Jesús, Señor. Jesús nos ha abierto el cielo, nos ha regalado una nueva oración, la oración de hijos, la oración filial. Podemos decir, papá, aleluya, aleluya, gloria, gloria, alabanza, alabanza al Señor. Bendito sea el Señor, alabanzas a Jesús. Gloria, alabanza, alabanza, alabanza. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Muy bien, abran sus ojos y escuchemos esto. Estas tres palabras podían cambiar la historia de nuestra existencia, totalmente el estado de nuestro corazón. Lo que Dios quiso decirte y te sigue diciendo hoy a ti: te amo, eres mi hijo y estoy feliz de ser tu papá, son la suficiente vida y energía para lanzarte por todos los caminos de la misión, de la evangelización, de la tierra, de la vida cristiana, dando testimonio del amor en el que tú crees. La oración entonces tiene el poder de un Dios que te adopta como hijo. Y esto es bien importante. ¿Qué sucede cuando los discípulos de Jesús lo ven a él orar? Estando él orando, en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. Sobre todo al contemplar a su maestro, cuando el discípulo de Cristo desea orar como Cristo, entonces el discípulo puede aprender del maestro de oración. Fíjense bien, el Nuevo Catecismo coloca con letra cursiva esta palabra en el capítulo sobre la oración. Dice el Nuevo Catecismo, con letra cursiva, esta palabra: contemplando. Vamos a decirla todos: contemplando. ¿A quién? A Jesús aprendemos a orar. Vamos a decirlo otra vez todo completo:
contemplando a Jesús, aprendemos a orar. Dios nos invita a contemplar a Jesús orando para aprender a orar. Y vemos en el Evangelio cómo Jesús se retira por las noches. Con mucha frecuencia se retira por las noches. Busca la soledad en la montaña, se despide hasta de los apóstoles a quienes envió para ir al otro lado del mar de Tiberíades. Los envió en la barca a remar mar adentro. Dice el Evangelio que Jesús se despidió de la multitud también. Entonces, para orar necesitamos despedirnos. Repitan esta palabra. Para orar necesitamos despedirnos. Adiós, yo me voy a orar. Que te vaya bien, hermano, Dios te ama. Yo me voy a orar. ¿Por qué? Porque tengo dos fundamentos para orar. Uno, soy un ser pequeño. Y el otro fundamento, mi papá es un ser infinitamente poderoso. Si tú no crees en esto, nunca vas a orar. Entonces, hermano, me despido de ti. Tú eres multitud. ¿Ustedes quieren ser multitud? ¿Qué es lo que quieren ser? ¿Recuerden esta palabra? Discípulos. ¿Qué es lo que quieren ser? Discípulos. ¿Qué más queremos ser? Hijos. Repitiendo esta segunda palabra. Yo quiero ser hijo de Dios. Y entonces veo que Jesús sube las montañas. Montañas de contradicción. Montañas de esfuerzo, montañas de sacrificio, montañas de obstáculos, hasta montañas de sueño y de cansancio, que te están diciendo constantemente, no ores, déjalo para mañana. Y Jesús sube la montaña. Y dice la palabra de Dios, esperó la noche y se quedó él solo allí. Se despidió, subió la montaña, esperó la noche. Hermanos, yo no creo en los carismáticos a los que no les gusta la noche. Me daría pena decir que a los carismáticos les gusta más el ruido. Me daría pena decir que a un carismático le gusta más, qué sé yo, la alegría sensible, que me puede ocasionar un encuentro carismático como este. Pero vas a regresar a tu casa mañana por la tarde. Ya no vas a estar en este encuentro. El ministerio de música se fue a descansar a su casa. Y Dios te va a decir, despídete, despídete, porque te vas a quedar solo conmigo. Tienes que subir la montaña. Tienes que quedarte solo y esperar la noche. Nos quedaremos tú y yo en oración. Cuando digo la noche, no me refiero a la noche, ausencia de sol, ausencia de luz eléctrica, no. ¿Qué significa la noche? Los momentos oscuros de la vida. La noche oscura llega a nuestra propia vida, amados hermanos. El momento en el que te quedas al desnudo enfrente de tu Dios. En el que tienes que mostrarle tu corazón al desnudo como se encuentra y encontrarte con tu Dios cara a cara, así como tú estás, como tú eres. Y quizás no te quede otra palabra que decirle, más que te adoro, te amo
y te entrego toda mi vida. Vamos a decírselo ahorita. Cierren sus ojos. Respiren profundamente. Y vamos a decir: te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te entrego toda mi vida. Te entrego toda mi vida. Te entrego toda mi vida. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Dice el Nuevo Catecismo: Jesús se retira con frecuencia en soledad a la montaña, con preferencia por la noche, para orar. Jesús lleva a todos los hombres en su oración. Te lleva a ti. Jesús está orando por ti. Ya que también Jesús asume en la encarnación, asume la humanidad y nos ofrece al Padre Celestial. Muy queridos hermanos, estamos viviendo pues la experiencia de estar en la puerta del reino de los cielos. El reino de Dios está próximo. El reino de Dios nos llama a la conversión y entonces nos invita a entrar en nuestra habitación íntima, cerrar la puerta y creer con todas nuestras fuerzas en la oración de Jesús, que es la oración nuestra. Esta oración, queridos hermanos, nos lleva a tener la confianza de Jesús. Y con esto termino. La oración de adoración, la oración de alabanza y de acción de gracias precede a un acontecimiento. Fíjese lo que ocurre cuando Jesús va a resucitar a su amigo Lázaro en Betania. Lo primero que dice Jesús en su oración es: papá, Abba, te doy las gracias por haberme escuchado. Y todavía no le dice nada, todavía no le pide nada. Esto implica, lo estoy leyendo en el Nuevo Catecismo, que Dios Padre escucha siempre la súplica de Jesús. Dios Padre escucha siempre la súplica de Jesús. Y entonces Jesús añade a continuación: yo sabía bien que tú siempre me escuchas, en la escena de la resurrección de Lázaro. Lo cual implica que Jesús, por su parte, pide de una manera constante. Es decir, al estar dando las gracias: Padre, porque tú siempre me escuchas, esa afirmación significa que Jesús pide de una manera constante a su Padre. Tú no le puedes decir: gracias, Padre, porque siempre me escuchas, si nunca le has pedido nada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero como le has pedido mucho y te ha dado mucho, le puedes decir: gracias, papá, tú siempre me escuchas. Así pues, la petición de Jesús está apoyada en la acción de gracias. La oración de Jesús nos revela cómo pedir. Entonces, vamos a contemplar a Jesús dando gracias y pidiendo. Pero vamos a preguntarle a Jesús cómo pedir, cómo pedir. Nos dice el Nuevo Catecismo: antes de que lo pedido sea otorgado, antes de que lo pedido sea otorgado,
Jesús se adhiere a su papá, a su Abba. Su Padre es el que da todo. Su Padre es el que da todo don. Y su Padre se da en sus dones. Su Padre es el dador. Y su Padre, que es el dador de todos los dones, es más precioso que cualquier don. Podríamos decir que su Padre es el tesoro. Su Padre es el tesoro. Y en ese tesoro que se llama Abba está el corazón de la oración de Jesús. El don que viene de su Abba es por añadidura. El gran tesoro se llama mi papá. Gracias, papá, porque siempre me escuchas. Tú eres mi tesoro. Tú estás en el centro de mi corazón. Yo te amo sobre todas las cosas. Y entonces Jesús contempla a su amigo Lázaro fallecido y muerto. Y sale de su corazón de amigo este grito: Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Hermanos, nosotros estamos llamados a resucitar a los muertos. Estamos llamados a dar la vida a tantos hermanos nuestros que adolecen de esperanza en la cultura moderna, en el medio social en el que nos movemos y existimos, en nuestra propia familia. Estamos llamados a sacar del sepulcro a muchos que llevan días de estar muertos en el pecado, en el egoísmo, en el abandono, en la fragilidad. Pero para poder tener este poder necesitamos descubrir la confianza en un Padre al que Jesús le llamó mi Abba. La oración filial es la gran novedad del Nuevo Testamento. Y a esa oración filial, nuestro Padre responde con los signos, con los dones y con las gracias de poder que se nos revelan en toda la historia de salvación, en todos los 4 evangelios, en todo el Nuevo Testamento. Vamos a concluir con este momento último de oración. Cierren sus ojos y terminamos el tema. Vamos a decir: gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te amamos, Padre. Te amamos, Dios nuestro. Te amamos con todo el corazón. Te amamos porque nos amas. Te amamos porque nos amas. Gracias porque tú has tenido la iniciativa de nuestra propia oración. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a alabar al Señor. Alaben al Señor, alábenlo, alábenlo. Levanten sus manos. Bendito sea, Señor. Gloria, gloria, alabanza, alabanza, alabanza. Bendito seas, alabado seas, ensalzado seas, amado seas, glorificado seas. Gloria a ti, Señor. Que toda rodilla se doble ante ti. Tú eres nuestro tesoro, Padre eterno, Padre amoroso, Jesucristo eterno, Jesucristo amoroso, Espíritu Santo. Alabanzas a ti, alabanzas, Dios, Dios.